Y mire, pues quiero comentarle que muchas veces cuando somos cristianos, cuando nos convertimos en hijos de Dios y andamos en busca de alguna iglesia, o cuando ya estuvimos en una iglesia, hubo algo en ella que no nos gustó. Y hay muchos hermanos que se dedican a andar buscando iglesias y andan de una iglesia en otra y dicen que ellos andan buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y es correcto buscar este lugar donde se predique la sana doctrina, ¿verdad? Pero andan de iglesia en iglesia y no hay alguna a la que ellos, de acuerdo a su parecer, no tengan ningún error o no esté llena de defectos. Y se escuchan muchos comentarios diferentes y dicen, no, es que ahí la alabanza es muy estruendosa, la gente baila, la gente grita, la gente se tira. O van a otra iglesia y dicen, no, ahí son muy fríos, ahí cantan puros himnos. Además, las mujeres se visten hasta acá arriba de cuello, de manga larga y de falda larga también. Tampoco es aquí lo que estoy buscando, ¿verdad? Porque hay un ministerio de danza en alguna iglesia y ustedes ven que andan con las banderas danzando para el Señor. Dicen, no, tampoco eso es bueno, me voy en busca de otra iglesia. Y llegan a otra y dicen, no, aquí son muy emocionales, aquí nada más se caen y no cambian. En fin, hay muchos argumentos, ¿verdad? Y todavía más se atreven a decir, no, en esta iglesia no hay sana doctrina porque en esta iglesia hay pecado. ¿Sí? Hay hay pecado al interior de la iglesia, es lo que dicen muchos de ellos que andan en esta situación. Pero déjeme decirle una cosa, ciertamente las iglesias, estamos llenos de pecadores, pero somos pecadores regenerados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí lo somos, claro que sí. Y estamos reunidos ahora nosotros en la iglesia por gratitud de que hemos sido perdonados de pecados, de que hemos sido justificados para ser llevados delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia para adorar y llegamos a la iglesia para hacer ese reconocimiento que merece el santo, santo, santo que acabamos de cantar, porque para Él es la honra y la gloria, ¿verdad? Y mire, lo que le voy a decir, no se alarme, no hemos dejado de ser pecadores, pero sí puedo decirles que estamos en el camino de santidad por medio de la palabra de Dios. Estamos depositados ahí porque estamos caminando en este camino de santidad, creyendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y lo que el Señor hace en nuestras vidas es transformarlas precisamente dejando atrás las vidas pasadas, dejando atrás de donde el Señor nos ha sacado, y como estamos convencidos de ello, es que podemos estar hoy en las iglesias dando gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? De manera que estos hermanos que andan de iglesia en iglesia y buscan una que sea perfecta, una que se acomode a sus intereses, y déjeme decirle, una iglesia perfecta en la que ellos anden buscando una sana doctrina, déjeme decirle, no la va a encontrar. Porque la sana doctrina no tiene que ver con las formas que vemos en las iglesias. La sana doctrina no tiene que ver con el exterior, no tiene que ver con las prácticas religiosas, no. Sino que la sana doctrina tiene que ver con el fondo de la iglesia. Y el fondo de la iglesia son las enseñanzas de la verdad que provienen precisamente de aquí, de su Biblia.
no por las formas, no es por las formas. Y muchas veces, perdónenme lo que voy a decir, pero muchas veces estas personas son las que no están interesadas en la palabra, sino que buscan las formas exteriores y dicen, ay, aquí me quedo, porque aquí sí me dejan hacer lo que quiera. En fin, pero son ellos los menos interesados en buscar la palabra del Señor. Ellos no tienen una mente instruida en la palabra de Dios. Por eso andan de una iglesia en otra, que coloquialmente diríamos del tingo al tango, ¿verdad? Así andan, sí. Y al no tener en mente esta palabra, lo que están buscando ellos, como les dije, pues son las formas, los rituales, el exterior que gusta a nuestras vistas, ¿verdad? Incluso luego se escuchan palabras así muy bonitas, muy retóricas, y dicen, wow, aquí se hablan bonito, ¿verdad? No, no es eso. Lo que ellos buscan es lo que realmente no les cueste trabajo. Lo que no les cueste trabajo, porque si leer la palabra, adentrarse en la palabra y meditar en la palabra, lleva un trabajo. Y muchas veces no queremos hacerlo. No queremos pagar el precio de andar conociendo precisamente la palabra. Y la palabra de Dios es precisamente la que contiene la sana doctrina que andan buscando en el exterior, que andan buscando por vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se sigue viviendo en la carne por lo que ellos buscan, a lo que es su parecer, lo que es la sana doctrina. Y esto, insisto, porque no tienen una mente sometida a la palabra de Dios, sino que están sometidos a sus pensamientos, a su imaginación, a lo que ellos consideran que así es, porque yo así quiero que sea. Eso, muchas veces eso equivoca el camino del cristiano. Pero vayamos a la palabra. Yo no les quiero dar argumentos, vayamos a la palabra que nos va a decir la verdad precisamente de lo que estoy comentando. Y busque la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Le voy a dar lectura de los versículos del 4 al 5. Y allá en casa, quienes nos están viendo por transmisión, también quiero pedirle lo mismo. Tome su Biblia, preferentemente que sea de papel, tómela, ábrala en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y 5. Voy a darle lectura, usted sígame por ahí con su vista. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acompáñenme a orar. Señor Dios, Padre bendito, gracias este día te damos, porque nos permites reunirnos, Señor, aquí en el templo buscando de ti, de tu presencia. Gracias. Gracias porque nos has dado el regalo de sentir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos instruya, para que nos redarguya, Señor, y para que nos convenza de aquello que estamos haciendo mal, Dios. Que esta palabra, Señor, sea para abrir nuestro entendimiento y para que tengamos corazones de carne, Señor, inclinados hacia ti, en busca de ti por medio de la palabra, para que seamos verdaderamente libres. Escúchanos, te lo pido. Atiende a cada uno de los corazones que laten en este lugar y que seamos todos como un solo cuerpo, como un solo hombre, entregados a ti en adoración y reconocimiento. Oro y te bendigo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues el mensaje del día de hoy tiene por título la importancia de una mente
bíblica. La importancia de una mente bíblica. Mire, algunas ocasiones, o no sé si muchas, yo creo que muchas, de tanto insistir aquí en el púlpito y decirle, lea su palabra, lea la palabra de Dios, abra su Biblia, que sea de papel, tal vez hasta les caigo gordo. Les he dicho, leamos el plan de lectura bíblica durante el año, porque mucho les he insistido. Y a lo mejor hasta han de pensar, ay, el pastor ahí viene otra vez con lo mismo. Pero no se trata de imponerles de que lean sus Biblias, no se trata de ello, de que yo quiera imponerles algo a ustedes, sino se trata de que conozcan las verdades precisamente que se encuentran aquí en la palabra de Dios y conozcamos la revelación de Dios. Y desde ahora les digo, mientras Dios me preste vida y yo esté en este púlpito, les voy a seguir insistiendo en que lean sus Biblias una y otra vez y que la lean todos los días de su vida. Ustedes y yo sabemos por medio de la Biblia que el pueblo de Dios se extravió y fue exiliado, ¿verdad? Fue sometido por otros pueblos, fue humillado por otros pueblos y los tuvieron en esclavitud. Y ellos se fueron a adorar a otros dioses, a aquellos dioses que veían que tenían otros pueblos. ¿Y qué cree que les gustaba a ellos, a este pueblo de Dios que se fueron en pos de otros dioses? Les gustaban las formas en cómo estaban adorando esos falsos dioses. Les gustaba lo cómodo, porque lejos de obedecer los mandamientos, las leyes y estatutos de Dios, se dedicaban a lo cómodo. Y Dios atribuyó este extravío de su pueblo al hecho de la falta de conocimiento de Dios. ¿No recuerda usted que dice la palabra, este pueblo me adora de labios hacia afuera? No está en el corazón, no está Dios en sus corazones, ¿verdad? Pero la falta de conocimiento de Dios es ese fondo de la verdad, es la fuente de donde emana la verdad. De ahí viene la importancia de que tengamos una mente bíblica, de que como pueblo, como iglesia, tengamos una mente bíblica. Vamos a hacer nuestro recorrido. El punto número 1 dice sin discernimiento. Y el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. De manera que no es por medio de las formas, no es por medio de los pensamientos, no es por medio del exterior, de lo que vamos a estar conociendo cuáles son las verdades de la palabra de Dios, o por lo externo vamos a conocer lo que es la sana doctrina. Sino que debemos de saber de parte de estas verdades cuál es el fondo con la que vamos a transformar el pensamiento que muchas veces sigue siendo natural y egoísta de lo que cada uno podemos considerar que es la sana doctrina. Mire, en la internet se encuentra uno con muchas cosas. Y vamos a encontrar también muchas cosas respecto de las diferentes religiones, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un supuesto Dios al que van reconociendo, y estas religiones son creadas por el mismo hombre. Nosotros nos decimos cristianos y somos cristianos evangélicos, y no estamos basando nuestra fe en lo que el hombre crea como una religión, sino que estamos asentados firmemente en el conocimiento de la verdad de la palabra. Ahí estamos asentados, aquí estamos firmes y estamos sabiendo quién es el único y verdadero Dios
que ha creado con autoridad y poder todo, pero absolutamente todo lo que vemos y lo que aún nos falta por ver. Todavía nos falta por ver, ¿verdad? De manera que es imposible para el hombre adquirir una verdadera sabiduría sin tener primero el conocimiento de quién es Dios. Es precisamente este conocimiento de Dios lo que permite que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, para que entonces podamos conocer el resto de lo que nos toque conocer. ¿Sí me entendí? ¿Sí me entendió? ¿Sí? Bueno. No vamos a encontrar la sana doctrina, dice nuestro versículo, con nuestras armas, es decir, con las formas de nuestros pensamientos y argumentos que son carnales, sino que es por medio del Espíritu Santo, quien no es carnal, quien nos va a revelar lo que es la sana doctrina. Y es por ello que se necesita el discernimiento que solamente nos puede dar el Espíritu Santo. Cuando nosotros no dejamos trabajar al Espíritu Santo en nosotros mismos, lo que nos va a gobernar es la carne y nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos, mientras que si le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, nos va a dar ese discernimiento de lo que estamos buscando en la palabra de Dios, si es que estamos buscando la sana doctrina, ¿verdad? Tenemos entonces que la importancia de tener una mente bíblica radica en que tenemos que conocer primero a Dios. Porque no por el hecho de que hicimos decisión por el Señor, mire, así automáticamente ya tuvimos el discernimiento. No, es el proceso y es el camino y es el tener que leer la palabra para que se incruste la palabra en nosotros y entonces sí tengamos una mente bíblica. Porque el hombre y la mujer que no leen la palabra de Dios ni la escudriñan, no van a poder tener una mente bíblica. Por tanto, no habrá discernimiento en ellos. Porque no se pide la ayuda del Espíritu Santo, sino que quien nos instruye es la misma palabra. Es por eso que les digo, los hermanos cristianos que andan de una iglesia en otra, no están haciendo caso del Espíritu Santo. Quieren quedarse en una iglesia por lo que ellos ven. Hay a quienes sí les gustan algunas formas exteriores, pero se olvidan de buscar realmente lo que dicen que buscan, y es la sana doctrina. ¿Cómo entonces se busca una iglesia de sana doctrina si no estamos conociendo lo primero? Y lo primero dije que es que debemos de conocer a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se busca? Porque todo comienza, como lo dije anteriormente, con este conocimiento de Dios y su revelación. Y no ande buscando en lo exterior esa revelación, sino que esa revelación está aquí precisamente en sus Biblias, que es el lugar en donde el Señor se revela al ser humano. Dios creó al hombre, ¿verdad? Y es bueno. El hombre desobedece, es malo, ¿verdad? Dios decide redimirnos y nos hace nuevos para glorificarlo, y eso también es bueno. Hace un momento les dije que todos somos pecadores, lo que significa que nos encontramos todavía en ese proceso de santificación y de redención, por medio del cual Dios procura restaurar, y lo va a hacer, restaurar todo lo que fue dañado precisamente por la caída del hombre. Queremos conocer primero a Dios, debemos de conocer a Dios, ¿verdad? Ahora le voy a pedir, repita conmigo. Dios nos hace nuevos
para glorificarlo por medio de su palabra. ¿Queremos repetirlo? Dios nos hace nuevos para glorificarlo por medio de su palabra, de manera que no es por medio de las formas en que vamos a glorificar a Dios, sino que Él aquí en su revelación nos está diciendo de qué manera debemos de glorificarlo. Y no tenemos que andar criticando su iglesia. Ay, esta iglesia no me gusta porque gritan. Ay, esta iglesia porque tiene un volumen alto en la batería. Ay, esta iglesia porque los hermanos. Ay, esta iglesia. Siempre le van a encontrar un pero a las iglesias. Sí, claro que sí. Pero pretender que en esos pensamientos se busque la sana doctrina, no la van a encontrar. Pero ¿por qué no hay discernimiento? Entonces, en algunos hermanos, si como nosotros mora en ellos el Espíritu Santo, sí mora en ellos el Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo no lo están llevando a cabo, no se están dejando llenar precisamente por ese poder para que nos dé el discernimiento de esclarecernos cuál es la sana doctrina que pretendemos buscar. Punto número 2, demoliendo razonamientos. Dice nuestro versículo 5, derribando argumentos y toda altivez. Fíjese que antes de ser creyentes en Jesucristo, aquellos que practicábamos la religión popular, teníamos nuestros propios ideales de Diosito, ¿verdad? Teorías, teníamos argumentos, teníamos pensamientos, creencias, costumbres muy arraigadas o principios religiosos. De manera que cuando llegamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, venimos con un formato en la mente de lo que se conoció anteriormente. De ahí que traemos argumentos, esos argumentos falsos y equivocados con los que pretendemos amalgamar precisamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí, pero también lo que yo digo, la forma en que debe de ser. No, no es esa una sana doctrina. Tenemos que despojarnos de todos esos falsos argumentos y creencias con los que llegamos a la iglesia de Jesucristo. Acompáñenme a buscar Efesios, el capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Tenemos que dejar atrás estas costumbres, estas teorías, estos argumentos para llegar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 4, 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hermano Gustavo la semana pasada nos compartió de la importancia de no amoldarnos a este mundo y a sus argumentos, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Porque ello precisamente nos lleva a levantar estos falsos argumentos, como son lo que acabamos de leer, la vanidad de nuestra mente. Andamos queriendo buscar la sana doctrina en alguna iglesia conforme a lo que yo creo que es la sana doctrina. Esa es la vanidad de la mente. A que el entendimiento lo tengamos entenebrecido, a eso nos lleva la vanidad de la mente, a tener un entendimiento
entenebrecido, y ese entendimiento entenebrecido es por no dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. A la ignorancia, no estamos abriendo nuestras Biblias. Y todo esto nos lleva a tener un corazón duro. Aquí lo dice la palabra. Estos son los argumentos que debemos de derribar de nuestros corazones. Y estos son los argumentos, fíjese bien, estos son los argumentos que el pueblo de Dios levantó en su contra y se fue en pos de otros dioses. Era más fácil cumplir con una costumbre religiosa, con las formas externas de adorar, que estar sujeto a la obediencia. Dios, ¿qué le pedía a su pueblo? Obediencia, para que todo le fuera bien. Y nosotros hoy andamos en busca de sana doctrina por medio de lo que vemos, ¿verdad? Y así sucede hoy en día. Por eso muchos hermanos con las prácticas religiosas anteriores andan en busca de lo que ellos consideran que es la sana doctrina, pero lejos está de tener una mente bíblica. Continuamos nosotros nuestro proceso de cambio, ese proceso de transformación, y créame que esto va a suceder mientras estemos de paso por esta vida temporal, sí. Todavía tenemos pensamientos y argumentos que se levantan con ideas contrarias a la mente de Dios. Por eso Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tenemos que vencer ideales religiosos, mentiras espirituales, paradigmas que no nos hemos quitado, y además quitarnos las creencias equivocadas. Quienes andan, y lo digo con mucho respeto, quienes andan de iglesia en iglesia pretendiendo buscar una sana doctrina, todavía no logran despojarse de esos formatos religiosos establecidos en la mente. Todavía no han derribado esos argumentos, los levantan, y estos son contrarios a lo que Dios pide. La sana doctrina no son las formas visuales. La sana doctrina es el fondo de la verdad de la palabra de Dios, que tenemos que escudriñar por medio del Espíritu Santo para derribar los falsos argumentos que hemos levantado en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque los argumentos humanos y la altivez se forman en el corazón y los llevamos a la mente, ¿verdad? Y se crea una fortaleza, es decir, levantamos un muro de un concepto personal, de una idea equivocada que no es conforme al entendimiento bíblico. El entendimiento bíblico está aquí y le levantamos la fortaleza para no verlo, y entonces voy a hacer lo que yo quiero hacer, pretendiendo ejercer una sana doctrina. Cuando es al contrario, se tienen que derribar esas fortalezas que hemos levantado para dar paso a la luz de la palabra en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. La altivez de nuestro corazón nos lleva a crear estas formas externas y creemos que lo exterior es lo primero que la palabra de Dios. No es así. No es así. No sé si usted alguna vez haya escuchado a algunos hermanos decir, es que en mi iglesia anterior se hacía de tal manera. En mi iglesia anterior se nos decía que teníamos que hacer de tal manera, ¿verdad? O también se dice, es que en la iglesia fulana se hace de esta forma. ¿Por qué no lo hacemos aquí, pastor? No, insisto, no se trata de las formas, porque pretenden que nos amoldemos a lo que ellos traen, a lo exterior. No,
hay que amoldar la mente a la palabra, no al mundo, ¿verdad? De manera que cualquier concepto que tú que tengas y creas respecto de la sana doctrina y que éste no sea conforme a la palabra de Dios, va a generar que tú hables mal y actúes de cierta manera con la iglesia. Y déjeme decirle, con temor y temblor, pero le voy a decir, tengan mucho cuidado con esto, que sea contrario a la palabra de Dios, porque esto nos va a llevar a la murmuración dentro de la iglesia. Y muchas veces se dice, ¿ya te diste cuenta de lo que el hermanito fulano hace? Yo lo puedo hacer mejor que él. También hay desacuerdos. Hay desacuerdos entre los hermanos, pero también hay desacuerdos con el pastor, sí. Y se escucha por ahí decir que no están de acuerdo con lo que el pastor dice, que está mal. Y hay quienes todavía van más allá y dicen, ese no es pastor. Critican todo e incluso se dan al chisme, buscando relacionarse con otros de acuerdo con este concepto equivocado que se tiene de la palabra de Dios. De ahí que insisto, que la importancia de una mente bíblica que debamos de tener, pero por medio de la palabra, no por lo que vemos ni por las formas. Porque una mente bíblica, desde luego, es la que atesora la palabra de Dios. Una mente bíblica es la que atesora la palabra de Dios y es para derribar fortalezas, argumentos falsos que estamos levantando. Y escúcheme bien, no tan solo en contra de la iglesia, de los hermanos, sino que principalmente estos falsos argumentos se levantan en contra de la verdad de la palabra de Dios. Por eso le digo, debemos de tener cuidado. Quienes practican estas cosas, ¿acaso no se han dado cuenta que hay pecado en su boca y corazón? Veamos Proverbios, vamos al libro de Proverbios 4, versículo 24. Proverbios 4, versículo 24 nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La importancia de una mente bíblica es llenarla de la sana doctrina, de la palabra. Y la palabra nos dice que debemos de apartar la perversidad de la boca, de la murmuración, del chisme, de la crítica. Dice, y aleja de ti la iniquidad de labios. Eso es lo que sí debemos de hacer. La importancia de una mente bíblica es llenarla de sana doctrina. Eso sí, llenarla de sana doctrina que no es producto de lo que yo imagino, no es producto de las formas externas que practica la iglesia y no es producto de mis prácticas anteriores. Es decir, no es producto de parecer espirituales por medio de las formas, pretendiendo creer que se conoce de la palabra y verdaderamente hay ausencia de la palabra en nuestros corazones. La obediencia a la palabra de Dios es de tapa a tapa. Su Biblia, de tapa a tapa, de principio a fin.
Esa es la obediencia a la palabra. Aplicarla completa, sin pretender creer que hay cosas en la Biblia que ya están en desuso. Es como si le dijera a Dios: esta parte tú ya no tienes nada que ver conmigo, cuando Dios tiene todo que ver con nosotros. La importancia de una mente bíblica es estar sujeto a la voluntad de Dios, no a lo externo. Estar sujeto al cumplimiento de sus ordenanzas. Esa es la importancia de una mente bíblica, estar sujeto a la obediencia de su palabra. Eso es la sana doctrina. La importancia de una mente bíblica es despojarnos de las antiguas prácticas religiosas, de las formas exteriores. La importancia de una mente bíblica es para que verdaderamente seamos libres y que no estemos cautivos por lo externo que se maneja en la iglesia. La importancia de una mente bíblica nos va a conducir a desarrollar una fe genuina, poniendo por obra la palabra de Dios. De manera que, iglesia, no fije su mirada en las formas externas. Mejor ponga la mirada de su corazón en la palabra de Dios. De esta manera no se estarán levantando falsos argumentos que levanten fortalezas en su corazón en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado, tengamos una mente bíblica. Queremos sana doctrina. Usted tiene una Biblia en su mano, ahí la va a encontrar, no en las formas, no en lo exterior. Póngase de pie, iglesia. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De tus propios ideales, de tu imaginación, de lo que tú crees que le hace falta a tu iglesia? ¿De esos pensamientos que traes por tus creencias y principios religiosos anteriores? Deja atrás esas viejas costumbres arraigadas. No son tuyas, no son tuyas. Eso es estar todavía viviendo en la mentira de tu vida pasada. Eso es no practicar la verdad. Busca la sana doctrina, sí, búscala, pero no en las formas que ves en las iglesias, sino en el fondo de la verdad de la palabra. La importancia de una mente bíblica es llenarla de la sana doctrina de la palabra de Dios. No dejes de leer tu Biblia, iglesia. No dejes de leer.